Merci beaucoup, Emilio. J'ai laissé mes papiers de Madrid sur la table et j'ai pris ce que j'ai un peu écrit ce matin à l'hôtel avant de venir ici. Parce qu'après tout ce qu'on a déjà entendu, des brillants exposés académiques, moi, je ne suis qu'un simple ouvrier de la construction. Je gère depuis longtemps les questions méditerranéennes de la Commission européenne d'abord, ensuite d'Espagne, en ayant passé par la pêche. Je voudrais tout d'abord, Monsieur le ministre, Ahmed Larlimi, non seulement vous remercier d'avoir pensé à moi pour contribuer à ce débat, mais aussi, puisque je suis le dernier déjà de la partie avant les conclusions des hautes personnalités qui vont nous joindre, vous féliciter humblement, parce que franchement, j'assiste très souvent à des débats de ce genre, et une organisation comme celle que vous avez réussi à mettre en place, et un débat comme celui auquel nous sommes en train d'assister, prouve de la capacité du Maroc. En Europe, j'ai été très longtemps à la Commission européenne aussi, on remarque la qualité des administrations par la capacité d'organiser des grandes réunions. Et là, vraiment, vous avez montré cette capacité du Maroc. Et pour rejoindre un peu l'exposé de Nicolas Pascual de la Parte, quand il disait que le développement se prouve par la présence de l'État et d'un État efficace, eh bien voilà, vous n'êtes pas un pays simplement en voie de développement, je crois que vous êtes déjà beaucoup plus près du vrai développement. Bien, mais je pense, après mon humble félicitation, que je pourrais faire aussi une suggestion pour des réunions d'avenir. Je pense qu'après celle-là, qui a été académique, qui a été par des professionnels de la pensée, de l'analyse, de la prospective, qui regardent à long terme, 2030. Peut-être que dans une prochaine réunion, vous pourriez organiser avec des hommes et des femmes d'affaires. Je dis des hommes et des femmes d'affaires, parce qu'en Espagne, vous savez, on est pour la parité. Le gouvernement espagnol est tout à fait en parité entre hommes et femmes. Nous voulons que le monde des affaires aussi commence à avoir cette parité. Je crois qu'une réunion d'hommes d'affaires et de femmes d'affaires qui regardent, comme ça vous joindrez le long terme avec le moyen et le court terme. Et eux, ils regardent plutôt leur expérience et leurs attentes de bénéfices. Et je pense que ça joindrait l'analyse plutôt théorique à la pratique. Mais comme hier, j'ai entendu Sir Lalimi nous dire que l'espagnol est en claire progression ici au Maroc, je vais me permettre de parler ma langue, comme le font mes amis et collègues français. Bien. Yo quisiera, al hablar en español, en primer lugar, recordar la magnífica lección que nos dio ayer Enrique Iglesias, que no está hoy presente aquí, pero se lo he dicho esta mañana antes de venir, porque yo me quedé con una frase de Enrique Iglesias, que fue cuando dijo: no vamos a ser contemporáneos del pasado. Creo que él lo decía para América Latina, pero lo podemos decir también para Europa y para el Mediterráneo. No vamos a ser contemporáneos del pasado. Por ello, yo no voy a empezar la historia. Ya hemos oído mucha exposición de cómo hemos llegado a donde estamos hoy. Yo quisiera simplemente hablar del presente y del futuro, de un futuro inmediato, o quizás no tan inmediato, de un futuro que, como tantas cosas hoy, ya no es lo que era. Creo que esto es muy importante, ya no es lo que era. Estamos en el siglo XXI, nos cuesta darnos cuenta que estamos en el siglo XXI. Al hablar del siglo XX hay que hablar del siglo pasado. Y en este siglo XXI estamos en la era, no ya, por ejemplo, voy a dar una serie de ejemplos de cómo han cambiado muchos conceptos y tenemos que adaptarnos a ellos. La era de las independencias, las declaraciones de independencia. Hoy hemos entrado en la era de las declaraciones de interdependencia. Y ya no vamos a seguir hablando tanto de soberanía nacional al estilo decimonónico, ya no del siglo pasado, sino del antepasado, sino de las necesidades de cesiones de soberanía en aras a una colaboración, a una cooperación supranacional, a pasar a un mundo postmoderno como está intentando hacer Europa. Ya no podemos hablar tanto de estabilidad, sino de cambio.
ni de equilibrio, sino de asimetrías, ni de unilateralismos, y de esto se hablaba hasta hace muy poco, sino de, como decimos hoy en España, de un multilateralismo eficaz. Ya tampoco basta con hablar de tolerancia, sino de respeto, que proviene del pasar de la ignorancia al conocimiento. Y como dijeron muchos ayer aquí, ya no vamos a hablar más de confrontación, sino de reconciliación. Se acabaron les identités meurtrières d'Amin Malouf. Estamos en un mundo de identidades múltiples. Yo en Cataluña soy de Barcelona. Y en Madrid soy catalán. Y en Europa soy español. Y cuando voy a Estados Unidos soy europeo. Y cuando navego por el Mediterráneo soy mediterráneo. Ya tenemos que pasar también, y se ha dicho aquí, de la ayuda al desarrollo a la cooperación, y ni siquiera a la cooperación, sino de la cooperación, como también se ha dicho, al codesarrollo. Y yo no voy a entrar en qué es el codesarrollo, lo han explicado otros mucho mejor que yo. Estamos ya pasada la Guerra Fría en lo que yo llamaría una paz, si es que hay paz, caliente en todo caso. Estamos en una situación inestable que unos llaman peligrosa, más bien los americanos, en su concepto estratégico, y otros ven más su aspecto complejo, más bien Europa en su concepto estratégico. Ya estamos abandonando el concepto de seguridad territorial para pasar a la seguridad humana. Ya no hay fronteras físicas, pero sí las hay mentales, sí las hay mentales. Ya no podemos distinguir entre seguridad interior y seguridad exterior. Ya nos hemos convencido, por lo menos los europeos, de que el uso de la fuerza, por lo menos para resolver problemas externos, no sirve para nada. Más bien todo lo contrario. Más bien todo lo contrario. Venus tiene que sustituir a Marte. Y yo no estoy de acuerdo con mi amigo Kagan cuando dice que nosotros somos Venus porque no podemos ser Marte. No es verdad. Somos Venus porque queremos. Europa ha querido, ha optado por el posmodernismo, por salir de la vía de la confrontación e ir a la vía de la cooperación, de la integración. En esa perspectiva de soft security, para decirlo en términos anglosajones, se inscribe el proceso de Barcelona. El proceso de Barcelona, que a mí no me gusta llamarle proceso de Barcelona, a pesar de que soy de Barcelona, porque se parece mucho al proceso de paz, que no funciona. Yo prefiero hablar del partenariado, aunque sea un galicismo, el partenariado euromediterráneo, que no voy a hablar de él, solo una palabra. Consiste, entre otras muchas cosas, en un enorme ejercicio, que en este caso sí ha tenido éxito, de confidence building, pero no solo de confidence building, de creación de confianza, sino también de partenariado, partnership building, que es un paso más que el confidence building. Y en eso creo que sí hemos tenido éxito, porque hoy los conflictos en el Mediterráneo son más bien sur-sur. Yo no veo conflictos norte-sur en el Mediterráneo hoy, ni sur-norte. Yo creo que se ha creado un ambiente mucho mejor del que había hace 11 años entre las dos riberas del Mediterráneo, a pesar de que se nos critique si no se ha hecho bastante, si se tendría que hacer más, si tendríamos que tener un plan Marshall, Emilio, u otras cosas. Pero, indudablemente, lo que se ha creado es una confianza y un sentido de partnership. Bien. Por esto, yo creo que hay que seguir con él. Hay que seguir con nuestro partenariado euromediterráneo, aunque no haya alcanzado todos sus objetivos. Porque por lo menos una cosa se ha conseguido, ser el único foro de diálogo y de cooperación y de partenariado que tenemos en común todos los países del entorno mediterráneo. Pero es que al mismo tiempo que debemos mantener este partenariado, es muy importante, y se ha dicho mucho aquí, desarrollar esquemas de cooperación reforzada. Yo no sé, no me atrevo a opinar si se va a avanzar o no
en la integración del Magreb. Ayer hubo un importante debate sobre esto. Pero sí sé dos cosas. Y esto viene también de mi experiencia latinoamericana. Y es que sin democracia no hay integración. Yo no he visto nunca que se integren las dictaduras. Las dictaduras, como decíamos ayer, se asocian, pero no se integran. Se asocian los dictadores, pero regímenes dictatoriales son incapaces de integrarse. En América Latina, cuando se inició el gran proceso de integrador, fue cuando aparecieron los movimientos verdaderamente democráticos en América Latina. Esto vale para todos. Esa es la primera observación. Y la segunda es que yo no sé si se está avanzando en la integración magrebí o no, pero lo que sí sé es que se está avanzando en la integración de España con el Magreb, que es lo que yo conozco bien. Yo les puedo decir que España sí se está integrando con el Magreb. Es un paso, es uno de los países europeos, y no es el único, pero yo hablo del que yo conozco. Se está integrando con el Magreb. Y además voy a decir una cosa más. Los países del Mediterráneo occidental, tanto España como Portugal, como Italia y como Francia, hoy, por primera vez, y se lo puedo decir desde mi visión de mi trabajo de todos los días, comparten plenamente la misma visión de que es necesario echar una mano al Magreb. Todos estamos convencidos, todos estos países, de que tenemos que trabajar conjuntamente, porque hasta ahora, y hasta muy recientemente, tanto Italia como Francia querían trabajar para el Magreb, pero solitos. Lo que estoy hablando es de que ahora hay una conciencia de que conjuntamente tenemos que hacer algo con el Magreb. Pues se está produciendo un cierto movimiento de integración hacia el Magreb, pero por parte del norte. Pero ya es positivo, ya es positivo. Yo quisiera recordar que cuando estaba de jefe de gabinete de Abel Matutes en la comisión, empezamos a lanzar la política mediterránea renovada. El elemento que contribuyó a que Europa verdaderamente se lanzara hacia, podemos considerar que ha sido modesto y que no ha habido suficiente voluntad política, pero que se lanzara hacia una relación ya más geopolítica con el Mediterráneo, fue cuando hicimos una comunicación de la Comisión al Consejo en el año 89, en la que dijimos: la seguridad y la estabilidad de la Unión Europea está íntimamente vinculada a la estabilidad y la seguridad del Mediterráneo. Esto lo aceptó el Consejo y a partir de ahí llegamos hasta Barcelona y empezamos una nueva etapa. Claro, después del 11 de septiembre, muchos lo han visto más claro, y después de lo que ha pasado en Irak. Y por eso, el 28 de noviembre del año pasado, todos los líderes máximos europeos vinieron a Barcelona para la cumbre con los países del sur del Mediterráneo. Los del sur, por razones que comprendo, pero lamento, no vinieron al máximo nivel. Vinieron, pero no al máximo nivel. Y sí perdieron una gran ocasión de decirles a todos esos europeos que habían venido ahí lo que pensaban, lo que querían, lo que pensaban que podían exigir. No vinieron. Estábamos bajo presidencia británica, hubo una serie de razones que no voy a entrar aquí, pero fue perder una gran ocasión. Bien, decía que hay que seguir con Barcelona, donde hoy se ha injertado, y hay un greffe al arbre méditerranéen, se ha injertado la política de vecindad. La política de vecindad no es más que esto, un injerto en el árbol euromediterráneo. Pero, junto a esta asociación euromediterránea, este partenariado y esta política de vecindad que se injerta en él, está clarísimo, y también se ha dicho aquí, pero quiero insistir, hay que desarrollar esquemas de cooperación regional, subregional y, por qué no, también, cuando haga falta, bilateral. La geometría variable. La geometría variable. Esto no va en contra de una política regional mediterránea. La ayuda, porque es, al fin y al cabo, el método europeo. Y además responde, para utilizar también terminología anglosajona, aquello de
Think globally and act locally. Esto a mí me sorprendió mucho cuando leí el libro de John Naisbitt, The Global Paradox, hacía años. Cojo un libro de un americano y veo que empieza hablando de Andorra. John Naisbitt decía, al empezar su libro, empieza diciendo, en el mundo global de hoy van a surgir cantidad de pequeñas entidades que van a ser la reacción precisamente a la globalización. Y habrá miles de Andorras, decía él. Bien, con eso entramos en algo tan importante como es los procesos de regionalización de lo que nos han estado hablando nuestros amigos marroquíes estos días. Nosotros, en España, no podemos más que aplaudir este proceso de regionalización que va en torno a esta idea de proponer una autonomía al Sáhara Occidental. Evidentemente, nosotros en España no podemos más que aplaudir esta evolución, porque nosotros tenemos la experiencia de que en España democracia y autonomías han sido dos conceptos que han ido de la mano y que han contribuido no solo a resolver problemas históricos, sino además han permitido la eclosión de una democracia moderna sin precedentes. Para nosotros, la transición, la famosa transición, fue lo que ustedes llaman la reconciliación. Pero nosotros hicimos primero una transición, que fue la reconciliación, y luego fuimos a la otra reconciliación, que fue la integración a Europa, porque la integración europea es como se llama la reconciliación en Europa. Y además, debo añadir, es muy difícil encontrar, existen, pero no es fácil, un Estado centralizado que no tenga una democracia ya muy asentada, que pueda evolucionar hacia la democracia. Yo creo que en el mundo en desarrollo es importante, no es necesario, no es absolutamente necesario, pero es importante, es una señal, la voluntad de descentralizar, de aproximar la política a las bases, es una manera de asegurar un poco a la democracia. Bien, como hablaba de procesos variables que deben apoyar y acompañar nuestra política mediterránea, la nuestra, de todos, el 5+5, los 5 países del Mediterráneo occidental, son un buen ejemplo, y yo quisiera proponer algo a título personal, que conste que yo estoy hablando a título personal, pero evidentemente un diplomático no habla tan a título personal como un académico. Lo que yo digo a título personal más o menos coincide bastante con lo que piensa mi gobierno, pero lo digo a título personal. Pienso que podríamos, quizás, convocar una cumbre del 5+5, o una cumbre del Foromed, que son ya todos los países del entorno mediterráneo, más Eslovenia y Chipre, que faltan en Foromed. ¿Saben ustedes que el viernes pasado me vino a ver el embajador de Eslovenia para decirme que están creando la Universidad del Mediterráneo? En Eslovenia. En Eslovenia. Esto me llena de satisfacción, porque demuestra que no solo somos los portugueses, los españoles, los franceses, los italianos que pensamos en el Mediterráneo. Los eslovenos han llegado y han dicho, nosotros también somos mediterráneos. Y yo tengo en mi despacho el mapa del Mediterráneo colgado de la pared de una manera no convencional. No diré al revés, pero no convencional. Y yo les animo a que hagan el ejercicio de tener la perspectiva del Mediterráneo de la otra manera. Es muy curioso, porque uno se acostumbra a las perspectivas que uno tiene. Y cuando tiene otra, se da cuenta que el Mediterráneo penetra en Europa. Penetra. Y ahí veo que Eslovenia está en el Mediterráneo y que el Mediterráneo penetra hasta los Alpes. Es impresionante el darse cuenta la importancia que tiene el Mediterráneo en Europa, al verlo del revés, digámoslo de una vez. Bien, estas son las propuestas que yo haría, pero ahora déjenme que entre unos minutos a Marruecos estatuto avanzado, ¿no? Claro, esto es el tema de mi conferencia. Marruecos ha firmado un plan de acción y quiere un estatuto avanzado. Nosotros pensamos que está muy bien y que es lo que hay que hacer, y que le va a llevar algo que se ha hablado aquí hoy mucho, no ya solo, por ejemplo, a un libre cambio.
En el año 95 se pensaba que el libre cambio era una de las maneras de hacer avanzar y de evolucionar la economía de los países del sur, de abrirse hacia la globalización que se avecinaba. Hoy vamos a ofrecer más y Marruecos quiere más, exige más y tiene razón de exigir más. Y este plan de acción, este estatuto avanzado, llevará a Marruecos a aumentar, mejorar, dinamizar su proceso de gobernanza, de buena gestión de la cosa pública, de contribuir con Europa de una manera eficaz a la gestión de los movimientos migratorios, con un acuerdo de readmisión con Europa, no solo con España, a firmar acuerdos transfronterizos que le van a poner por vez primera con la posibilidad de utilizar fondos estructurales de la Unión. Esto es totalmente nuevo, es la cuña del jesuita, es meter ya la posibilidad de utilizar fondos estructurales por parte de un país no miembro de la Unión. Podrá participar en agencias y programas comunitarios que escoja y deberá transponer muchas directivas comunitarias a su legislación interna. Todo esto va a provocar mucho más cambio interno en Marruecos, un cambio querido por Marruecos. Marruecos lo ha decidido así, que lo que era simplemente la aplicación del acuerdo de asociación anterior. Yo creo que Marruecos está preparado para ello y les voy a dar una lista que se me ha ocurrido esta mañana de credenciales que puede presentar Marruecos para un estatuto avanzado con la Unión Europea, como lo pretende también, por ejemplo, Israel. Marruecos, con Israel, ha sido el pionero del Euromed, ha sido uno de los, con Túnez, ha sido de los pioneros. Fue de los primeros en firmar un acuerdo de asociación y en cumplirlo, porque está en un estadio muy avanzado de desmantelamiento de sus aranceles industriales. Pero es que Marruecos ha iniciado ya también las negociaciones para ya la liberalización agrícola y del sector servicios con la Unión Europea, que no es fácil, no solo por parte de la Unión Europea, también por parte de Marruecos, después de la firma del acuerdo de libre cambio con Estados Unidos. Marruecos firmó hace ya tiempo un código de inversiones y es eficacísimo porque es el país que más inversiones europeas ha atraído de los países del sur del Mediterráneo. Ha firmado el primero el plan de acción, ha promovido el libre cambio sur-sur, alguien nos hablaba de todos los acuerdos que ha firmado, bilaterales y multilaterales como el de Agadir, ha firmado el acuerdo con Estados Unidos, es el único que también se ha ido más allá, bueno, con Jordania, con Israel, pero es que además es el único que ofrece a Europa un acuerdo que nadie más que Marruecos puede ofrecer algo a Europa, no solo que pida que Europa le ofrezca algo, ofrece un acuerdo de pesca. Como está yo en la pesca, lo conozco bien y puedo decir que para mí es una especificidad de Marruecos que nunca se tenía que haber roto. Pero yo siempre pensé que para Marruecos era muy bueno tener un acuerdo de pesca con Europa, porque le da a Marruecos una autoridad que no tienen otros. Tiene un acuerdo en el que ofrece algo a Europa. Pero Marruecos tiene también un gasoducto que viene de Argelia, pasa por Marruecos y llega a España. Estamos trabajando en el enlace fijo a través del estrecho de Gibraltar. Tenemos una interconexión eléctrica. Marruecos ha firmado el acuerdo Open Skies y es el primer país que ha liberalizado de una manera extraordinaria todo el tema del transporte aéreo, que está multiplicando las frecuencias de las compañías aéreas que viajan de Europa a Marruecos. Marruecos participa en el programa Galileo, lo más avanzado tecnológicamente que tiene Europa, que compite con Estados Unidos. Bien, esas son las credenciales de Marruecos, vistas desde España. Por esto abogamos por un estatuto avanzado. Ayer Christian de Boissieu, no sé si está aquí hoy, habló de las pymes, fue el primero en hablar de las pymes, me lo pisó porque también quería hablar de las pymes. Habló de las pymes y habló del Banco del Mediterráneo. Y yo quiero terminar con esto. Claro que queremos un Banco del Mediterráneo, pero curiosamente los países del sur no han insistido mucho en lo del Banco del Mediterráneo. Las cosas sean dichas como son. Pero a mí me encargaron el presidente Zapatero y el presidente Prodi que liderara un grupo de trabajo para ver qué se podía hacer con este Banco del Mediterráneo juntamente con Francia, a lo que quisiéramos también incluir a Portugal en cuanto sea posible, para que reflexionáramos sobre si había que hacer o no había que hacer el Banco del Mediterráneo y cómo. Hemos tenido reuniones todo el pasado año, en París, en Barcelona, en Roma, entre españoles, franceses, italianos,
y creemos que para poder ser ambiciosos hay que ser pragmáticos. Entonces hemos analizado qué es lo que habría que hacer para resolver el problema que se nos planteó cuando el Consejo Europeo este año pasado no decidió hacer lo que pensábamos que debía hacer con la FEMIP. Christian Duboisieu también habló de la FEMIP en términos muy elogiosos. Yo no voy a hablar mal de la FEMIP, pero sí, habiendo sido director general en la Comisión Europea y habiendo tenido mi primera reunión interesante cuando llegué a la Comisión en el año 86 con el Banco Europeo, en una reunión que convocó el comisario Claude Cheysson en aquella época, y vi cómo se las gastaban la Comisión y el Banco Europeo. Desde entonces tengo claro que el Banco Europeo sirve para muchas cosas. Es un banco europeo, pero no es un banco de desarrollo. Es un banco europeo, es un banco que puede hacer muchas cosas, pero cuando entra en el campo del sector privado o de lo que ellos llaman el capital riesgo, pues sí, hace cosas, pero pensamos que deja mucho campo por cubrir. Y nosotros, en esta reflexión, hemos intuido la posibilidad de crear una institución financiera público-privada entre un grupo de países. De momento estamos hablando Francia, Italia y España, y pensamos que Portugal deseará también adherirse cuando se lo expliquemos. Pero hemos empezado poquitos porque si no, no se avanza en la Unión Europea. El problema del banco es que necesitaba unanimidad, y como la unanimidad hoy es algo que cuesta mucho dinero y se consigue muy pocas veces, pues no se ha conseguido avanzar. Vamos a avanzar pragmáticamente, vamos a crear una institución entre pocos, para el Magreb de momento, para irlo ampliando. Una institución que podríamos llamar pues una agencia mediterránea de desarrollo empresarial que junte el esfuerzo público con el privado, pero que sea gestionada privadamente, pero con algo de capital público, hay que mojarse. Esta institución estaría encaminada a atraer más capitales a los países del sur, para empezar en los 3 principales del Magreb, para promover las pymes, las pequeñas y medianas empresas. No se olvide que las pequeñas y medianas empresas, y yo fui jefe de gabinete de Abel Matutes cuando el presidente Jacques Delors nos pidió que desarrolláramos una política europea para las pequeñas y medianas empresas. No se olvide que las pequeñas y medianas empresas son las que mejor resisten la globalización, en primer lugar. El presidente Delors creía que con el mercado interior iban a desaparecer las pequeñas y medianas empresas, y fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario. Es el Global Paradox de Naisbitt, a quien conocimos entonces porque le consultamos qué opinaba sobre todo esto. Pues bien, las pequeñas y medianas empresas no son solo un factor de desarrollo económico sostenible importantísimo, sino que son un factor de estabilidad social, de creación de empleo, de atracción de know-how, de tecnología, de capacidad de management. Todo esto son las pequeñas y medianas empresas. Entonces, esta institución debería ayudar a las grandes. No hablemos de las grandes empresas no necesitan a nadie. Hablamos de las pequeñas y medianas. Pues hoy hemos analizado y hemos dicho, un banco, quizás aún no es el momento, aunque siempre sería bueno tener un banco de desarrollo para el Mediterráneo, pero como no lo vamos a conseguir, empecemos viendo si hay ya fondos disponibles. Hay fondos privados que existen, que se van creando. Se ha creado recientemente el Fondo Mediterránea en Barcelona, con la participación del Instituto de Crédito Oficial de España, con el Instituto Financiero de la Generalitat de Cataluña, con la FEMIP, que participa a través de su fondo fiduciario, y con entidades privadas. Este fondo de unos 60-70 millones de euros pues es uno de los que hay. En Italia están creando un banco de Sviluppo per il Mediterraneo, también privado y con visión también de financiar empresas. Pero si creamos esta agencia que da servicio a las pequeñas y medianas empresas, de asesoramiento, de estudios sectoriales, de información sobre la legislación de los países, esto puede ayudar a que estos fondos puedan situarse de una manera más fácil, sin gastar ellos su dinero, lo gastan los estados. Pero para que estos fondos puedan hacer ¿qué? Pues puedan dar créditos directos, pueden dar créditos de mediación a través de la banca local, de eso se habló ayer también, pueden provocar participaciones en capital, etc. Entonces tenemos un departamento de estudios y unos fondos y unos bancos privados que son el elemento financiero de esta institución. Hemos estado incluso pensando, y aquí me uno a lo que ya se ha dicho, que habría que centrar ciertos sectores
para impulsar la llegada de estas empresas en sectores prioritarios. Y claro, evidentemente hemos detectado el sector de la energía. En el sector de la energía hay muchas pequeñas y medianas empresas en el ámbito de las energías renovables, en la solar, la eólica, etcétera. Pero no se puede basar el desarrollo energético de un país en estas energías. O sea, son complementarias. Entonces, ahí está la complementariedad. El Banco Europeo financia grandes proyectos de infraestructuras energéticas y nosotros fomentamos la llegada de pequeñas y medianas empresas en sectores anejos para completar el desarrollo energético de los países. El sector turístico es otro sector en el que hemos visto la posibilidad enorme con el factor multiplicador que tiene el sector turístico, y en España lo sabemos bien, y del sector turismo podría decir lo mismo que del sector de las pequeñas y medianas empresas en general. No solo es para el desarrollo económico extraordinario, sino un factor de cambio social. Que nos lo pregunten a España, el cambio social que se ha producido en España. Yo recuerdo cuando mi abuela en Mallorca iba con el chador, igual que aquí. Y hoy Mallorca pues, es otra cosa, por darles un ejemplo. Todo esto ha sido el turismo. Bien, pues estas son las ideas. Yo con esto voy a terminar. Les he dicho que, entre otras cosas, tenemos que pasar de las identités meurtrières a identidades múltiples. Y yo diría, recordando aquello que dijo el presidente Kennedy cuando fue a Berlín, ich bin ein Berliner, yo diría, je suis un méditerranéen, soy un mediterráneo. Y eso es lo que tendríamos que decir todos con orgullo, y así es como iremos avanzando en lo que pretendemos hacer. Muchas gracias.